La gracia del Señor sea con ustedes, hermanos. Vamos a iniciar este tiempo de la predicación de su palabra. Y quiero que abran su Biblia en Gálatas capítulo 3, versículo. Vamos a centrarnos en el versículo 10, pero téngala solamente abierta antes de poder dar lectura. Quiero hacer un breve resumen de lo que hemos avanzado hasta aquí, antes de poder introducirnos en la sección de Gálatas 3 del 10 al 12, la cual yo he dividido de esa manera. Quisiera que ustedes puedan recordar nuevamente un poco lo que la Escritura enseña en la carta a los Gálatas. Así que vamos a hacer un repaso muy rápido del capítulo 1, 2 y luego el capítulo 3 vamos a leer del versículo 1 hasta el 14. Nosotros, hermanos, en el capítulo 1 de Gálatas entendemos que hay una fuerte lucha que Pablo está lidiando con malas enseñanzas que se habían introducido en las iglesias de Galacia. Y él definitivamente en esos primeros versículos, él muestra cuál es la postura que él va a tomar. Un siervo de Dios y no un siervo de los hombres. Un siervo de Dios que dice claramente: cualquiera que predique un evangelio diferente sea maldito por parte del Señor. Y luego él explica claramente que la gracia que ha llegado a su vida fue por la misericordia del Señor, y que esa misma gracia comenzó a obrar de un hombre que perseguía a la iglesia, ahora un hombre que comenzaba a predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Así, ahora en el capítulo 2, Pablo introduce un evento muy importante en la historia de los apóstoles, y es la conversación que él tuvo con Pedro cuando subió a Jerusalén, y mostró claramente una exhortación que le hizo al apóstol Pedro por causa de la desviación que también estaban teniendo en un sentido similar los hermanos de la iglesia de Galacia. Y en el versículo 16 al 19, él establece claramente su conclusión en cuanto a la salvación, en cuanto a la justificación. Y él dice que la justificación únicamente es por la fe y no por las obras. Y en base a eso él dice también que ahora su forma de vivir es una vida que ahora la vive en Cristo Jesús. Pero en el capítulo 3 y hasta el capítulo 4, él lo que hace ahora es argumentar con base bíblica su postura hacia los Gálatas. Y lo hace con el fin de convencer y de llamarlos a los Gálatas a que abandonen esta posición en la cual ellos se han encontrado. Así que en los primeros versículos del capítulo 3, del 1 al versículo 6, lo que Pablo hace es llamarlos a los Gálatas mediante una serie de preguntas a considerar realmente su experiencia como cristianos. ¿Cómo recibieron realmente el Espíritu? ¿Cómo realmente fueron justificados? ¿Fue por la fe o fue por las obras? Miren lo que dice el versículo 1 hasta el 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? Y habéis padecido tantas cosas en vano, si es que en verdad o si es que en realidad fue en vano. Aquel pues que os ministra el Espíritu y hace milagro entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así que mediante esta serie de preguntas lo que hace Pablo es exhortar, golpear la mente de ellos y llevarlos a la experiencia de cómo ellos realmente recibieron el Espíritu del Señor, y es únicamente por la fe. ¿Qué hace Pablo más adelante? Del versículo 6 hasta el versículo 9, él trae un ejemplo de un patriarca muy conocido para los judíos. ¿Y cuál es ese patriarca? Abraham. Y él demuestra que en Abraham se cumple lo que él está diciendo, lo que él está enseñando, es decir, que la salvación es únicamente por la fe. Miren lo que dice el versículo del 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham el creyente. Allí habíamos concluido 4 sermones, mis hermanos, en estos pasajes de la Escritura. Pero ¿qué ocurre más adelante? Lo que sigue Pablo argumentando es la realidad de que esa fe realmente, o esa justificación realmente viene por la fe. Y lo que hace es mostrar ahora en un sentido contrario que realmente los hombres, si quieren ir por las obras de
de la ley les va a ser imposible. Y luego argumenta que es posible por la fe porque Cristo logró lo que la ley demandaba. Miren lo que dice el versículo del 10 al 12. Y aquí muestra cómo los que dependen de las obras de la ley no pueden ser justificados. Dice la Escritura, porque todos los que son de la obra de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no es de fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Entonces, muestra de un sentido contrario a lo que mostró antes con Abraham, que la ley no va a producir esa justificación. Pero del versículo 13 al versículo 14, que es otra sección, nos muestra cómo realmente podemos alcanzarlo por la fe. Y él muestra que Cristo Jesús es el que hizo posible esa realidad de la salvación por la fe, de la justificación. Dice el versículo 13, ¿quién nos redimió de la... Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu. Así que este es un breve resumen, mis hermanos, para que ustedes puedan conectar ciertas ideas que estamos viendo en Gálatas y nuevamente retomar el marco general de lo que enseña la carta a los Gálatas, antes de introducirnos en esta parte muy importante que habla acerca de la ley. Ahora, sabiendo que la Escritura, hermanos, establece claramente que el único camino para alcanzar la bendición es por la fe en el Señor Jesucristo y no por las obras de la ley, ¿qué hace Pablo en esa sección del versículo 10 al 12? Lo que hace nuevamente es argumentar. Pablo nuevamente argumenta la realidad de que la justificación es únicamente por la fe y no por las obras. Y para eso él da, digamos así, 3 subargumentos o 3 argumentos más en esos pasajes. Y cada uno está de acuerdo a un versículo. Por ejemplo, el versículo 10, ¿cuál es el argumento de Pablo? Que si alguien no cumple la ley, ¿qué va a traer? Maldición. Y para eso él cita un pasaje del Antiguo Testamento, que es Deuteronomio 27-26, para decir esto. Y él dice, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora, en el versículo 11 pone otro argumento. ¿Y cuál es el argumento? Que la ley no es el medio para que el justo pueda vivir. Y él llama a otro pasaje del Antiguo Testamento que es Habacuc 2:4, y él dice, el justo vivirá por la fe. Luego, en el tercer argumento, él muestra la naturaleza de la ley que es contraria a la fe. En la ley se debe hacer para vivir. En cambio, en la fe se debe creer para vivir. Y él llama a un pasaje del Antiguo Testamento, Levítico 18:5, que dice, al que las hace vivirá por ellas. Así que estos son los 3 argumentos en esta sección, hermanos. En este sermón voy a tratar solamente el primero, el cual trata la ley, si no se cumple, trae maldición. Y he considerado esta enseñanza en base a un título que lo he puesto como el siguiente: la maldición que los hombres pretenden negar. La maldición que los hombres pretenden negar. Y quiero tratar 2 puntos aquí de manera general. Primero, esta maldición es una realidad para aquellos que son de las obras de la ley. Veamos esto, mi hermano. En la primera frase del versículo 10, ¿qué es lo que está afirmando Pablo? Pablo lo que está afirmando es una maldición que cae sobre un grupo de personas. Mire lo que dice el versículo 10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Él está declarando una realidad, pero ahora en el sentido negativo de lo que enseñó en los versículos anteriores. En los versículos del 6 al 9, él que afirmó que los que son de fe son bendecidos. Y ahora dice, los que son de las obras de la ley, ¿qué dice? Son maldecidos. Es decir, está enseñando ahora en un sentido negativo la misma verdad, el mismo sentido de lo que va argumentando, pero él quiere, como un buen maestro de la palabra, mostrarlo de varias formas para que ellos puedan entenderlo. Pero al ver esta realidad, hagámonos 4 preguntas. ¿Quiénes son los que están bajo las obras de la ley?
¿quiénes son los que están bajo las obras de la ley? ¿Quiénes son esas personas? Y la respuesta sencilla es esta: los que no tienen fe. Los que no tienen fe son aquellos que están bajo las obras de la ley. Es decir, todos los que no son cristianos están en un cierto sentido en las obras de la ley. Algunos con mayor notoriedad que otros, y esto depende de qué, de la forma en la cual ellos vean la religión. Los que son más notorios son aquellos que mezclan la religión para alcanzar la bendición por sus propios esfuerzos, en vez de alcanzar la bendición por la fe. Y eso eran los judaizantes. Todos, escúchenme esto, todos los que no tienen fe están bajo las obras de la ley. Es decir, si tú estás aquí y no eres cristiano, tienes que saber esto: tú estás bajo las obras de la ley. Pablo, en un sentido del contexto, se está refiriendo específicamente a aquellos judaizantes, pero esto abarca a todos, porque los únicos que no están bajo las obras de la ley son los que tienen fe. Pero esto, hermanos, tenemos que preguntarnos un poco más: ¿quiénes están bajo esta maldición de la ley? La respuesta nuevamente es sencilla. La respuesta es que todos están bajo esa maldición de la ley. Y esto es muy importante recalcar, porque no existe uno que, no teniendo la fe, se escape de la maldición que recae sobre ellos. No existe alguien que pueda decir: es verdad que yo no soy cristiano, pero yo no soy maldecido por Dios. No existe nadie que pueda tener esa realidad. Aunque lo puede decir con sus labios, no tiene esa realidad. Aunque lo pueda negar, no tiene esa realidad. Porque todos los que no tienen fe están ¿en qué? En maldición. Ninguno se escapa, tanto judíos como gentiles. Si no tienen fe en sus corazones para con el Señor Jesucristo, entonces ¿qué tienen? La maldición de Dios. Y tú debes de preguntarte, mientras yo estoy predicando este sermón: ¿realmente tienes fe? ¿Realmente has creído en el Señor Jesucristo? ¿Realmente eres cristiano? Porque lo que Pablo está revelando es algo pero muy importante. Él está diciendo: hay unas personas en esta vida que son malditas. ¿Por quién? Por Dios. Hay unas personas en esta vida que están transitando y que tienen una maldición encima. Pero ¿qué es ser maldito? ¿Qué es ser maldito? Debemos considerar, hermanos, que la palabra que Pablo está utilizando como maldición es epikataros, y que se puede traducir como bajo maldición. Aquí está en la Biblia de las Américas, dice bajo maldición. Y es muy importante notar esto, hermanos. Esta palabra solamente aparece una vez en el Nuevo Testamento. Solamente aparece una vez en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito en griego y esa palabra aparece una sola vez. Pero ¿sabe qué es lo llamativo de esto? Que en la traducción que se hizo del Antiguo Testamento, del hebreo al griego, conocido como la Septuaginta, esta palabra aparece 41 veces. Es decir, Pablo sabía cómo estaba escrito el Antiguo Testamento en griego y cómo esa palabra estaba siendo utilizada, de tal manera que él utiliza esa palabra para implementarla en su carta en el Nuevo Testamento. Entonces la pregunta es: ¿cómo se veía esa palabra en el Antiguo Testamento en la traducción griega? Hay 41 veces que aparece. Y adivinen con qué está asociado. ¿Está asociado con qué? Con la maldición que Dios trae a aquellos que han quebrantado los mandamientos del Señor, que han quebrantado lo que el Señor ha ordenado. Por ejemplo, la maldición que tiene la serpiente en Génesis 3:14, allí dice: maldito serás más que todos los animales. Esa palabra maldito es la misma palabra que Pablo está utilizando en Gálatas. También en Génesis 3:17, cuando Dios maldice la tierra por causa del pecado, dice: maldita será la tierra por tu causa. También en Génesis 4:11, cuando se habla de Caín, él dice: maldito eres de la tierra. ¿Por qué es maldito? Porque había matado a su hermano. Y en Deuteronomio 27, que más adelante lo vamos a ver,
cuando Pablo está citando este pasaje en el versículo 10, todas las palabras que dicen maldito es la misma palabra griega que Pablo está utilizando en Gálatas. Así que esta palabra, ¿qué nos lleva a pensar? Que realmente hay un juicio de Dios, un juicio divino sobre las personas. Cuando Pablo dice que alguien es maldito, que está bajo maldición, no él está diciendo bajo maldición de los hombres, sino que es bajo maldición ¿de quién? De Dios. Es decir, Dios ejerce su autoridad y coloca, por causa de quebrantar los mandamientos, coloca un juicio sobre esa persona. Y ese juicio es ser maldito delante de sus ojos. Es decir, no tener el favor de Dios, merecer la ira de Dios, y el día en el cual el Señor llame a todos a juicio, enviarlos directamente ¿a dónde? Al infierno. Por eso el Señor dice que esos hombres que no han creído en Cristo los enviará también ¿con quién? Con Satanás y los ángeles allí, porque tienen la misma maldición, una maldición que nos hace merecedor de la ira de Dios. Pero hermanos, una última pregunta: ¿realmente este fue el propósito por la que Dios nos ha dado la ley? ¿Realmente ese fue el propósito por la cual Dios dio la ley? ¿Cuál era el verdadero propósito? William Hendrickson dice lo siguiente: Dios dio su ley para el hombre, que es el hijo de ira por naturaleza y por tanto bajo maldición. Pudiera recordar no solo que su obligación es de vivir en perfecta armonía con la ley, sino también para recordarle su inhabilidad o su incapacidad total de poder cumplir esta obligación. De esta forma, la ley le serviría como un ayo custodio para conducir al pecador a Cristo, a fin de que, siendo salvo por gracia, pueda vivir una vida de gratitud. Pablo dice que la ley, si no se cumple, llega a ser maldición. Pero Cristo, Dios no la dio en ese sentido específicamente, sino que la dio para mostrarnos a nosotros la condición en la cual nos encontrábamos, el estándar que Dios quiere para que los hombres vivan, y también nos impulsa ¿a quién? A Cristo Jesús. Cuando uno ve los mandamientos de manera correcta, uno tiene que ir a Cristo inevitablemente. Cuando uno ve los mandamientos de manera incorrecta, no va a Cristo. ¿Por qué? Porque no los ha visto de manera correcta. Y es esta ley que está impulsándonos a llevar a Cristo, es esta misma ley que nos dicen son malditos de parte del Señor por causa de no cumplirla. El propósito que Dios cumplió al dar la ley es llevarnos a Cristo. Pero en medio de eso, esa ley nos dice algo muy importante: quien no la cumple está bajo maldición. La ley no fue solo para mostrar la maldición en la cual se encuentran los hombres, sino para mostrarles que deben de cumplir. Y el único camino, ¿cuál es para cumplir eso? El Señor Jesucristo. De esta manera Pablo está encerrando toda bendición únicamente ¿en qué? En la fe, y colocando maldición a todo aquel que no la tiene. Todo aquel que tiene fe tiene la bendición, todo aquel que no tiene fe tiene la maldición. Pero esta afirmación que el apóstol Pablo hace en las primeras líneas del versículo 10 la sustenta con algo, y la sustenta con un pasaje del Antiguo Testamento. ¿Y ese pasaje cuál es? Deuteronomio capítulo 27 versículo 26. Así que ahora consideremos nuestro segundo punto. Esta maldición es una realidad para aquellos que no cumplen la ley. Pablo dice en Gálatas 3:10: pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Obviamente la pregunta es, ¿de dónde Pablo saca esta cita? ¿De qué pasaje de la Escritura Pablo está diciendo esto? Porque dice escrito está. Es Deuteronomio capítulo 27. Aquí en este capítulo 27 nos narra un evento que vivió el pueblo de Israel. El pueblo de Israel entró en un pacto con el Señor, pero el pueblo de Israel también recibió, por un lado, advertencias, es decir, maldiciones
y por otro lado recibió bendiciones. Si tú no haces esto que yo te he mandado, vas a recibir las maldiciones que están escritas en este libro de la ley. Si tú haces lo que yo te he mandado, vas a recibir las bendiciones. Y es de este punto que Pablo toma el pasaje para explicar eso. Vamos un momento a Deuteronomio capítulo 27 para que puedan observar esta realidad. Deuteronomio 27. ¿Lo tenemos? Deuteronomio 27. El versículo 1 dice: y Moisés y los ancianos de Israel dieron orden al pueblo diciendo: guardad todos los mandamientos que yo os ordeno hoy. Ahora miren el versículo 11 al 15. Deuteronomio 27 del 11 al 15. También Moisés ordenó al pueblo en aquel día diciendo: cuando pases el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y para la maldición, estos estarán en el monte Ebal: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Entonces los levitas responderán y dirán en alta voz a todos los hombres de Israel. Versículo 15. Maldito el hombre que haga ídolo o imagen de fundición, abominación al Señor, obra de las manos del artífice, y la erige en secreto. Y todo el pueblo responderá y dirá: amén. Entonces comienzan a decir algunas maldiciones, y al terminar estas maldiciones, en el versículo 26, que es el pasaje que Pablo está citando y que tiene la misma palabra escrita en la Septuaginta, en Gálatas, dice lo siguiente: maldito el que no confirme las palabras de esta ley poniéndolas por obras. Y todo el pueblo dirá: amén. Es decir, Pablo está llamando ahora sí este pasaje para mostrarles qué cosa: que el que no cumple la ley es una persona maldita. El que no cumple la ley es una persona maldita, perdón. Y esta escena es muy conocida para los judíos, y por lo tanto afirmar esto era un argumento bien fuerte contra los judaizantes. Pero hermanos, al ver esto, no sé si usted pudo notar que hay una cierta contradicción. Hay una cierta contradicción aquí entre lo que dice Pablo y lo que dice Moisés. ¿Pablo a quién está citando? A Moisés. Hay una cierta contradicción en lo que dice Pablo y Moisés. Porque piense esto: ¿cómo puede decir primero que los que son de las obras de la ley están malditos? ¿Quién dice eso? Pablo. Y ahora usa un pasaje para decir que los que no cumplen la ley son malditos. Entonces, ¿cumplo o no cumplo? Si trato de cumplir, soy maldito. Si no cumplo, soy maldito. ¿Notan un poco la contradicción aparente que se está manifestando en el texto? Pablo cita a Moisés, pero no para contradecirse, sino para ¿qué? Para soportar su argumento. Pero cuando uno se acerca al pasaje, Pablo dice: si eres de las obras de la ley, eres maldito, estás bajo maldición. Pero me cita a Moisés, que me dices: si no haces todas las cosas que están escritas en el libro de la ley, entonces eres maldito. Entonces aparentemente hay una contradicción, hermanos, aparentemente. ¿Qué debemos hacer? Debemos tratar de comprender qué es lo que Pablo está diciendo. Aunque esta aparente contradicción puede asumirse: si soy de las obras de la ley soy maldito, pero si no las hago también soy maldito. En realidad no existe una contradicción. Ambas frases concuerdan muy bien, pero todo depende de la forma en la cual estás mirando la ley. Escuchen esto, hermano. Pablo ya les había enseñado ¿a quién? A los Gálatas. Pero Pablo lo que está haciendo aquí simplemente es recordarles ciertas cosas. Es decir, Pablo ya había enseñado a los Gálatas cómo ver la ley. Y cuando Pablo presenta esto, que para nosotros es una aparente contradicción, para ellos no debe ser una contradicción. ¿Por qué? Porque Pablo ya les había enseñado cómo tenía que ser vista la ley. Pablo miraba de una manera distinta la ley como la miraban ¿quiénes? Sus adversarios, los judaizantes. Los judaizantes tenían una forma errónea de mirar la ley.
Ellos la miraban como un medio ¿para qué? Para la justificación. Por eso Pablo les declara la maldición. Pablo enseñaba claramente que si tú miras la ley como un medio para justificarte, ¿qué va a venir sobre ti? La maldición. Entonces, los judaizantes tenían una forma errónea. En cambio, Pablo y todos los santos tenían que mirar de una manera distinta la ley. Ellos saben que deben de cumplirla, pero a la vez saben que no son ellos las que pueden cumplirla. Por eso Pablo dijo con tanta veracidad en Romanos 2.13. Escuchen lo que dice Romanos 2.13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Hago una pausa aquí, hasta que yo quiero que usted me pueda comprender lo que estoy afirmando. Pablo en Gálatas 3.10 dice, los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque no pueden alcanzar la justificación. Pero en Romanos 2.13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino ¿quiénes? Los que cumplen la ley, esos serán justificados. O sea que hay aparentemente una contradicción, al igual que esa contradicción al citar a Moisés. Pero nuevamente tenemos que entender algo. No hay una contradicción. La contradicción aparente que existe se resuelve cuando nosotros entendemos cómo Pablo miraba la ley, a diferencia de cómo los judaizantes miraban la ley. Por lo tanto, hay algunos que cumplen la ley para ser justificados y recibir bendición. Y hay otros que pretendiendo cumplirla, lo único que traen es consigo maldición. Es decir, hay algunos que la cumplen. Y la cumplen y traen para ellos justificación y bendición. Pero hay otros que pretendiendo cumplirlas, que es lo único que se adjudican: maldición. Ahora, ¿quiénes son los que la cumplen? Porque Pablo en Romanos 2.13 dice, los que cumplen la ley serán justificados. Y Moisés dice que todo aquel que guarda las leyes que están aquí, el que no guarda las leyes será maldito. Por lo contrario, quien las guarda será bendito. Entonces, ¿quién es ese hombre que cumple la ley? ¿Cómo es cumplir la ley? Y los que cumplen la ley, teniendo la bendición y la justificación, son aquellos que han tomado el camino de la fe para cumplirla. En otras palabras, los hacedores son quienes, los creyentes, no los incrédulos. Escuchen esto, hermanos. Pablo no está tratando de contradecirse. Al citar a Moisés y al decir en Romanos que los que cumplen la ley serán justificados, él está afirmando que puede ser cumplida, pero no por nosotros, sino por quién, por Cristo Jesús. Entonces, los hacedores de la ley, los que cumplen la ley, son aquellos que han puesto su confianza en quién, en el Señor Jesucristo. Ahora, los que no la cumplen son los que pretenden cumplirla en sus propias fuerzas, rechazando ¿a quién? A Jesucristo. Esto es lo que Pablo dijo claramente en Romanos 10, del 3 al 4. Vamos un momento a Romanos 10, del 3 al 4. Romanos 10, del 3 al 4. Dice la Escritura, ¿lo tenemos? Romanos 10, del 3 al 4. Pues desconociendo la justicia de Dios, ¿a quién se está refiriendo? A sus propios hermanos en la sangre que desconocen la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se sometieron ¿a qué? A la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Entonces ahí Pablo nos enseña de una manera un poco más detallada y clara que los hombres pretenden alcanzar la justicia de Dios, la que dice claramente, si haces esto vivirás, pero la pretenden alcanzar ¿cómo? Procurando establecer la suya propia, es decir, sus propias obras quieren ponerlas delante de Dios para alcanzar a ser justificados. Pero Pablo dice, así no se alcanza.
Si alguien quiere cumplir la ley, la justicia de Dios, la única forma es cumplirla a través de ¿qué? De la fe en Cristo Jesús, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Así que esta aparente contradicción se resuelve al considerar que Moisés requiere verdaderos hacedores de ¿qué? De la ley, que sean de fe, así como Pablo condena a los que no son verdaderos hacedores, es decir, que no son de fe. Esta aparente contradicción, Pablo dice: los que no son de fe descansan en las obras de la ley, por lo tanto recibirán maldición. Moisés dice: si no haces lo que la ley demanda, recibirás maldición. Pero sí podemos hacerla si confías en ¿quién? En la promesa. Si confías en la promesa del Señor. Hermano, si usted entiende esta forma de ver la ley, usted cuando se acerque a la palabra del Señor, al Antiguo Testamento, usted va a entender un poco más todos los pasajes que hablan de esa vida demandante justa que Dios le pide a los hombres para que estén en su presencia. Por ejemplo, ¿quién subirá al monte alto? Dice el Salmo. ¿Y qué dice el Salmo? Los limpios de manos, ¿no? Los puros de corazón. ¿Y quién puede hacer eso? Nadie. Pero sí lo podemos cumplir ¿en quién? En Cristo Jesús. Eso entendían los antiguos, los del Antiguo Testamento. Claro que lo entendían. ¿Por qué? Porque las promesas estaban allí. Las promesas estaban allí reveladas, no con tanta notoriedad o con tanta claridad que nosotros, pero ellos se aferraban a esas verdades para poder ser hacedores de ¿qué? De la ley. Por ese motivo, quien no cree en el Señor Jesucristo está bajo la maldición de la ley, aunque quieran negarlo con todo su corazón. Así que, hermanos, habiendo explicado un poco este pasaje, consideremos algunas aplicaciones lógicas de esto. Y la primera es que debemos pensar que este argumento es muy fuerte, porque trae sobre los pecadores una declaración de ¿qué? De maldición. Es muy fuerte. No está hablando de la bendición que vendrá, sino está hablando de ¿qué? De la maldición que caerá sobre los hombres. Y Pablo ya había afirmado una maldición, ¿sí o no? En Gálatas 1, del 8 al 9, había afirmado una maldición si alguien pervierte ¿qué cosa? El Evangelio. Si alguien predica un Evangelio diferente, sea maldito por Dios. Pero ahora, ¿qué hace Pablo? Pablo amplía eso y dice: cualquiera, es más, cualquiera que no tiene fe, que es delante del Señor un hombre maldito. Es un hombre visto con maldición delante de los ojos del Señor. Esto es una ampliación del estado de maldición que abraza a más hombres, porque algunos hermanos, aunque desconocen el Evangelio y no pueden pervertirlo, y otros que respetan las cosas cristianas, que tienen un alto estima a las cosas cristianas, que dicen: yo creo que la Biblia es correcta, yo creo que tiene sentido seguir lo que el Señor manda, pero que no tienen fe, también son puestos bajo maldición. No solamente los que pervierten el Evangelio, sino también quienes, todos aquellos que no tienen la fe en el Señor Jesucristo, están bajo maldición. Así que no importa qué tan cerca estés del Evangelio, puedes estar escuchándolo como un religioso que se sienta para cumplir de manera externa. Si no crees en Él delante de Dios, te haces merecedor de la maldición de parte de Dios. Y ser maldito es ser considerado delante de sus ojos como alguien abominable para el Señor, que se merece el justo castigo del fuego eterno. Mateo 25:41 dice: entonces dirán también a los de su izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Hermanos y amigos, esto es una declaración muy fuerte, y es la sentencia que Dios está declarando sobre todos aquellos que no tienen fe. Escucha algo: si no tienes fe verdadera, fe salvífica en este momento, está pesando sobre ti la maldición. Y basta con que Dios te quite la vida para enviarte ¿a dónde? A la condenación que Dios ha preparado para todos aquellos que no tienen la fe en el Señor Jesucristo. Pero en segundo lugar, debemos de pensar que el corazón de los pecadores siempre
estará negando esta condición de maldición. Piense esto, el corazón de los pecadores siempre estará negando esta condición de maldición. Es decir, ellos siempre estarán diciendo, yo no soy maldito, yo no estoy en esa condición. El corazón de los pecadores puede preocuparse por todas las maldiciones que recibe, pero solo la maldición que Dios le declara es para él sin valor. Yo te puedo dar algunos ejemplos de esto. No sé si usted ha tenido esas experiencias. Yo de pequeño también tuve esas experiencias, de que de pronto te dicen que tienes mala vibra. Alguien te hizo algo, alguien te hizo un truquito, alguien te hizo un secreto, alguien te hizo una magia. ¿Y qué hace esa persona? No me importa. No hace así por lo general, sino ¿qué hace esa persona? Comienza a preocuparse. Vamos, que nos pase el huevo para que nos cure. Vamos a hacer una limpia, y compran los montes y se limpian. Porque ellos están preocupados, ¿por qué? Por las maldiciones que los hombres les colocan aparentemente. Pero no se preocupan, ¿por qué? Por la maldición que ellos tienen realmente en su vida. ¿Han visto eso? Mientras viajaba a Santo Domingo, recién lo vine a conocer cuando fuimos a estudiar allá. Y siempre me decían, en Santo Domingo están los chamanes. Y era verdad, es verdad, porque cuando tú vas en la carretera, letrero tras letrero dice limpieza, limpieza, limpieza. Y tú ves que realmente hay gente que hace eso. Incluso cuando nos enfermamos, una vez mi esposa se enfermó, fui a un médico que también quiso hacer una limpieza. La gente está muy preocupada, ¿por qué? Por limpiarse de maldiciones que aparentemente tienen, que sí tienen, por causas demoníacas, pero que no se preocupan, ¿por qué? Por la verdadera limpieza que su alma necesita. La limpieza de esa maldición que cae sobre ellos. Por eso cuando se les ha dicho con tanta claridad que son malditos delante de Dios, ¿qué hacen ellos? Lo ignoran por completo y tratan con su fuerza de negarlo en sus corazones. Mira, esto es sencillo. Todos los que están aquí, si no son cristianos, están ignorando ¿qué cosa? La maldición que está sobre ellos. Así lo enseña la Escritura. Pero preguntémonos, ¿cómo los pecadores tratan de negar esta maldición en sus almas? ¿Te has preguntado cómo el corazón del pecador trata de decir, yo no estoy maldito, no estoy maldito, no estoy maldito? ¿Tú sabes cómo ellos hacen para negar eso? Voy a detallar algunas cosas, y al detallar puede ser que tú caigas en una de ellas. Y examina tu vida. Algunos lo hacen negando ¿qué cosa? La existencia de Dios, con el fin de que sus corazones no tengan temor ante los juicios que Dios ha establecido en su palabra. Por eso el Salmo en capítulo 10, versículo 4 dice, el impío en la altivez de su rostro nunca busca a Dios, todo su pensamiento es, no hay Dios. Si no hay Dios, ¿de qué me voy a preocupar? ¿Quién me está maldiciendo si no hay Dios? Si no hay Dios, ¿de qué tengo que vivir asustado? ¿Qué tengo que preocuparme? ¿De qué maldición tú me hablas? Eso es para la gente religiosa que cree en Dios. Entonces hay algunos que niegan la existencia de Dios. Otros tratan de encubrir sus pecados delante de otros para no verse como pecadores que merecen el juicio de Dios. ¿Has notado eso? Muchos dicen, pero yo no soy tan malo como esas personas. Yo ayudo, yo hago lo de aquí. Sí, hago ciertos errores, ciertas cosas malas, pero no soy tan malo. Romanos 2, del 1 al 2 dice, por lo cual no tienes excusa, hombre, cualquiera que seas tú que juzga, porque pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas, y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Es decir, si alguien está pecando, no puede negarlo, y si lo niega, lo único que está haciendo es, yo no quiero sentirme bajo esa maldición que Dios trae hacia la vida de los pecadores. Ahora, un buen grupo niegan su condición de maldición pensando en todas las bondades que reciben en esta vida. Este es, creo que, el mayor de las personas que he visto y que he conocido.
Este grupo, ¿qué hacen? Ellos dicen, yo no soy maldito, yo no me puedo sentir que soy maldecido. ¿Por qué? Porque tengo tantas cosas buenas. Dios ha sido muy bueno conmigo, Dios realmente me ha bendecido. Es más, mira, tengo una buena familia, tengo un trabajo, tengo posesiones. ¿Por qué tú dices que yo soy maldito si Dios me está bendiciendo? Entonces ellos descansan y quitan esa maldición que Dios coloca sobre todos los pecadores y la quitan en base a ¿qué? A las bendiciones que ellos reciben y no a la fe en Cristo Jesús. Tal vez has pensado alguna vez de esta manera. Yo no soy tan malo como esa persona, no tengo cosas malas en mi vida, es más, ni siquiera me cayó un cáncer, ni siquiera me vino esta enfermedad. Yo soy bendecido por Dios, yo no soy maldito por Dios. Es más, soy un buen alumno, tengo muchos premios, no tengo ninguna maldición. Si tú te colocas en esa posición, lo único que estás mostrando es que estás negando esa maldición que está sobre tu vida y no la puedes negar realmente, porque todos los que no tienen fe están bajo maldición. Pero también hay un grupo que pretende ser libre de la maldición acercándose a la verdadera religión de forma externa. Allí están los de la falsa piedad, los de un falso celo por la palabra del Señor y los que tienen un falso amor que nunca está sustentado en quién, en el Señor Jesucristo. Hermanos, tal vez, espero que eso no sea entre nosotros, tal vez exista alguien así entre nosotros, pensando que realmente tienen una piedad, pensando que realmente son celosos de las cosas del Señor, pensando que realmente tienen amor, pero no tienen nada de esas cosas. Y no lo tienen, ¿saben por qué? Porque no han creído verdaderamente en el Señor. Si no has creído en el Señor, si no has puesto tu confianza en Él, todo lo externo es simplemente un trapo que te pretende presentar como alguien que es bendecido por Dios, pero en realidad no estás bendecido por el Señor. En tercer lugar, tercera aplicación, pensemos también que la verdadera forma de negar o quitar esa maldición se encuentra ¿en dónde? En el Evangelio. No hay otra forma de quitar esa maldición. Si alguien pretende quitarla con todos los anteriores, va a fracasar. Es más, he fracasado ya. La única forma de quitar esa maldición es a través de ¿quién? Del Evangelio del Señor Jesucristo. Y yo quiero explicarte algo. Yo estoy explicando pasajes del Antiguo Testamento y quiero mostrarte también que esa realidad estaba en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, piensa un momento en lo que los israelitas sabían. Ellos tenían la ley, tenían que cumplirla, pero tenían también ¿qué cosa? Las promesas del Señor, es decir, el Evangelio en promesas para poder abrazarse de allí y decir, Señor, ya no soy maldito, sino que he abrazado la promesa de tu Hijo venidero. Por ejemplo, en Deuteronomio 9:5, Moisés dice, no es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer su tierra. ¿Cómo es eso? Si me dices que haga las cosas, pero ahora me dices que no es por tu justicia, no es por mi rectitud de corazón. Claro, nunca ha sido así. Continúa y dice Moisés, sino que por la maldad de estas naciones, el Señor tu Dios las expulsa delante de ti para confirmar el pacto que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, en las promesas que Dios había dado a estos hombres, estaba allí el Evangelio para poder abrazarse y vivir en el cumplimiento de la ley. Por ejemplo, también las leyes ceremoniales que ellos tenían, eso mostraba claramente que el Evangelio estaba siendo predicado en medio de ellos. Hebreos 10:1 dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Pero qué tenían ellos? Tenían la sombra de los bienes futuros. Es decir, ellos tenían el Evangelio en una sombra, en estos actos ceremoniales, para que puedan abrazarse de allí y decir, Señor, realmente puedo cumplir tu ley. No por mi justicia propia, sino
por aquel que ibas a enviar, aquel siervo sufriente. Hermanos, y esto es evidente también en la Escritura, en el Nuevo Testamento. Acompáñenme a Romanos 3, del 21 al 26. ¿Cómo alguien realmente puede ser bendecido y quitar esa maldición que pesa sobre su vida? ¿Cómo alguien puede hacerlo? Y la única forma es a través de Cristo Jesús. Romanos 3, 21 al 26 dice lo siguiente: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica el que tiene la fe en Jesús. Querido amigo, ¿cómo puedes quitar esa maldición que está pesando sobre tu vida? La única respuesta es creyendo en el Señor Jesucristo. Él es la justicia de Dios revelada, para que al momento de que tú creas en Él, esa maldición que pesa sobre ti sea quitada y ahora seas parte de aquellos que tienen la bendición juntamente con Abraham. Pero una cuarta aplicación de manera muy breve, hermanos. Al ver esto, hermanos, tenemos que pensar también en el beneficio que tiene quitarse esta maldición a través del Evangelio. ¿Cuál es el beneficio de quitarte esta maldición? ¿Realmente hay beneficios si tú quitas esa maldición a través del Evangelio? Realmente hay beneficios, por supuesto, hermanos. Está el beneficio de la justificación, es decir, ser justo delante del Señor, y ya lo hemos visto en Gálatas. Está el beneficio de ser hijo de Dios, ahora sí, lo vamos a ver en Gálatas más adelante. Está el beneficio de la santificación en esta vida, también lo vamos a ver en Gálatas. Está el beneficio de acercarnos al trono de gracia en medio de este mundo de caos y pedir ayuda al Señor. Y está el beneficio de la paz y seguridad eterna que el Señor nos dará cuando Él venga por segunda vez. Hermanos, hay muchos beneficios y eso lo tenemos por la pura gracia. Y queridos amigos que no han confiado en el Señor, hay tanto que tienes a la disposición si confías en Él. Si confías en Él, vas a ganar lo que nunca puedes alcanzar. Pero si no confías en Él, vas a perder lo más precioso que has escuchado en esta vida. Vas a perder lo más precioso que Dios pudo habernos dado, a su Hijo Jesucristo. Así que confiemos en Él. Y si alguien está todavía en maldición, que hoy pueda salir de ese estado, confiando en el Señor